Bienvenidos. Somos estudiantes de la T3 de psicometría. Tenemos el gusto de presentarles un contenido muy interesante de un test llamado MMPI, Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota. Una herramienta muy útil para los psicólogos. Cada una de nuestras compañeras les va a dar un breve resumen de lo que este test contiene, pero no sin antes darles un mensaje. Tus planes, solamente tus visiones se hacen claras solamente si miras hacia tu corazón. Si miras hacia el exterior, estás soñando. Si miras hacia tu interior, despertarás. Son palabras de Carl Jung. Nuestras integrantes son Nubia Casanova, Yaleida Chaustri, Yaneri Cordero, Joana Cortés, Natalia Díaz y Heidi Santander, su servidora. Ahora bien, les voy a contar un poco de historia. En 1940, en la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos, el psicólogo clínico Hathaway y el psiquiatra McKinley diseñaron el test MMPI para evaluar características de la personalidad en pacientes psiquiátricos. Pero por la efectividad de este test en detectar psicopatologías, pues ha sido muy utilizado hasta nuestros tiempos en áreas de entrevistas laborales, en admisiones a las universidades o academias militares, en consultorías privadas, para jóvenes. Entonces, en 1889 tuvo una reforma, que ha sido la única reforma por Butcher, a la cual llamó MMPI-2. Esta es para adultos y el MMPI queda para adolescentes. Este test es un test psicométrico porque él se enfoca en medir rasgos de la personalidad. Entonces cumple así con los lineamientos de la psicometría, como lo que es la fiabilidad y la validez. El test consta, el MMP1 consta de 550 preguntas con respuestas de sí y no, y el MMPI-2 consta de 567 preguntas con respuestas de verdadero y falso. Aproximadamente la duración de este test es de 1 hora o más. Se puede realizar a partir de los 18 años, aunque también desde los 14 años. ¿Qué materiales se utilizan? Se utiliza un manual, un cuadernillo y una hoja de respuestas. ¿Qué contiene este test? Él contiene 3 escalas de validez, 15 escalas de contenido y 10 escalas clínicas, 18 escalas suplementarias y 31 subescalas. Gracias por su atención. Ese ha sido mi resumen. Los dejo con mi compañero. Hemos considerado en este grupo 2 finalidades importantes del test de la personalidad del MMP1-2. Una de las finalidades son que es un test totalmente clínico, ya que es una estrategia de investigación que permite evaluar, diagnosticar y predecir aspectos y rasgos de la personalidad para un tratamiento o prevención que afecte tanto la salud mental como psíquica. Otra de las finalidades importantes que hemos analizado es a nivel de la psicometría. Es un método estandarizado que tiene
que es cuantitativo y cualitativo, y permite el registro de todas las escalas mediante un cuadernillo, lo que ayuda al psicólogo, al experto, a evaluar los rasgos de la personalidad de acuerdo al cuestionario que responda el sujeto. Otra finalidad que consideramos importante es que va en evolución este test. Desde 1940 a la actualidad, el test permite hacer revisión, hacer nuevos ajustes y es aplicable a muchos campos de la psicología. Psicología educativa, psicología ocupacional, psicología organizacional, psicología de las actitudes básicas de la personalidad, comportamientos, habilidades, entre otras. Es un test fácil de aplicar, ya que previamente tiene un objetivo que es una entrevista. Este test también tiene una finalidad que se puede aplicar a un campo, a un grupo o en forma individual. Estas son las principales puntos de la finalidad o propósito de este test. Ya mis compañeras hablarán sobre la confiabilidad, la validez, las escalas, las ventajas y la importancia relevante que tiene este test. Yo le vengo a hablar sobre las escalas clínicas, sobre el MMPI. Ya sabemos que está la del MMPI-2, pero básicamente son las mismas. La primera escala la consideramos como la HS, que es la hipocondriasis. La hipocondriasis esta escala es la preocupación de interés anormales sobre los estados de salud de la persona. El alto puntaje mide la indebidamente preocupación sobre el estado de salud corporal que existe en esta persona. La D, que viene siendo la depresión, como todos sabemos que es un síntoma clínicamente considerado y se da por el alto puntaje tanto en apatía como en negación. La tercera, que viene siendo la HI, que es la histeria, está construida para diferenciar tendencias a utilizar síntomas físicos para resolver o evitar los propios conflictos. La cuarta vendría siendo la DP, que es la desviación psicopática. La desviación psicopática es la que mide la similitud de los sujetos sobre un grupo social, sobre un grupo de personas, cuya dificultad reside en la ausencia de respuestas emocionales, y sus degradaciones más normales son el mentir, el robar y la ficción sobre las drogas y el alcohol. La quinta vendría siendo la MF, que significa masculinidad y feminidad. Esta se mide la tendencia de intereses tanto en ambos patrones, es decir, tanto en masculinidad como en feminidad. El alto puntaje se da a la desviación al sexo opuesto. La siguiente vendría siendo la PA, que es la paranoia. La paranoia esta escala fue obtenida para contrastar personas normales con un grupo de pacientes caracterizados de delirios de percepción, de prevención e hipersensibilidad. La siguiente vendría siendo la PT, que es la psicastenia. La psicastenia mide la semejanza entre los sujetos e investigadores con pacientes psiquiátricos afectados. El siguiente vendría siendo la esquizofrenia, que se da por la SE, que se refiere a las distorsiones o peculiaridades de la depresión. La segunda vendría siendo la manía, que se define como la A, mide las ideas de grandeza tanto en excitación como en relaciones familiares y problemas físicos. La SI, que es la última, vendría siendo la introversión social. La introversión social es en la que los sujetos son introvertidos, retraídos y reservados e tímidos. Esas son las 10 escalas que se dan para nosotros poderlos conocer clínicamente. En esas escalas podemos conocer que eran estas 10. También encontramos en el MMPI 15 escalas de contenidos, que esas las voy a mencionar. Esas 15 escalas se dan por el ANX, que significa la ansiedad, el FRS, que significa el miedo, la OBS significa la obsesividad, la cuarta vendría siendo la DEP, que viene siendo la depresión, la quinta vendría siendo la HEA, que son las preocupaciones por la salud, la sexta vendría siendo la BEP,
y Z, que son los pensamientos extravagantes. La séptima vendría siendo la ANG, que vendría siendo la hostilidad. La octava vendría siendo la CYN, que significa el cinismo. La 10, la TPA, que significa el comportamiento tipo A. La LSE, que significa baja autoestima. Vendría siendo la 12. La 12 es la SOD, que es el malestar social. La 13, el IAM, que vendría siendo los problemas familiares. La WRX, que vendría siendo las interferencias laborales. Y la TRT, que significaría la 15 y última escala, que son los indicadores negativos de tratamiento. Muchísimas gracias. Para hablar de la validez de este test que denominamos Inventario Multifacético de Minnesota o MMPI, primero debemos comprender lo que sería validez en psicometría. La validez es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para el cual fue diseñado. Lo que nos lleva a que, para saber si un instrumento de medición es válido, se enfoca en los factores donde la evidencia empírica hace legítima las puntuaciones arrojadas por el test. El test MMPI cuenta con 3 escalas de validez, donde más que solo evaluar los aspectos técnicos de esta, se enfoca más bien en comprender y supervisar el descuido, la comprensión inadecuada de las preguntas y la predisposición de sus respuestas. Las escalas son la escala L, que proviene del lie, que en español sería mentira. Trata de identificar a las personas que están intentando deliberadamente de evitar responder a las preguntas de este test de forma franca o honesta. Esta escala mide actitudes o prácticas que son culturalmente respetables, pero que muy rara vez se encuentran en los individuos, lo que hace que las personas que toman este test y son partes de esta escala crean la inclinación de mentir sobre sus conductas con la finalidad de crear una máscara en la que se vea que son mejores personas de lo que en realidad son. Esta escala cuenta de 15 preguntas. La siguiente escala que encontramos es la escala F, que proviene de la palabra en inglés frequency, que en español es utilizada con la traducción de incoherencia o validez. Esta escala se encarga de identificar aquellas formas inusuales o atípicas de la manera de responder las preguntas del examen, donde se vean reflejadas como si las preguntas estuvieran siendo respondidas al azar. Esta prueba se nutre de pensamientos extraños y experiencias peculiares, así como creencias contradictorias o poco probables. En esta escala, si el individuo responde a muchas de estas preguntas incorrectamente, se le será anulada la prueba. Esta escala consta de 40 preguntas. La siguiente escala que encontramos sería la escala K, que vendría siendo la corrección o la defensa. Vemos que esta escala está diseñada para identificar las psicopatologías en personas que de otro modo podrían pasar dentro de un rango de normalidad. Esta escala mide tanto relaciones familiares como interpersonales. Los puntajes altos en esta escala se ven principalmente en personas con personalidades depresivas que contestan las preguntas de manera defensiva o en tal caso las dejan sin definir. De igual forma, encontramos que muchas veces se ha utilizado una cuarta escala, denominada escala signo de interrogación o escala de preguntas sin responder, donde se lleva un registro de aquellas preguntas incompletas o preguntas que han sido omitidas, donde al ver tantas omisiones puede generar un daño en el protocolo, lo que conlleva que cuando se tiene más de 30 preguntas omitidas, el test quedará inválido. El MMPI es una prueba que, con sus escalas de validez, su sustento teórico y su correcta metodología de estandarización, no se va a hacer todo por un factor externo o interno en su validez, lo que lo hace una prueba sumamente confiable. En el protocolo del MMP1-2 se procesan las siguientes datos, puntuaciones, que sería una puntuación bruta en las siglas del PB, que esta puntuación se obtiene sumando el número de acuerdos entre las respuestas que se da al sujeto y la clave de corrección que se utiliza. Un ejemplo de esto sería en la escala hipocondríaca.
que la clave de corrección sería 4 verdaderas y 3 falsas, y cada una de estas va sumando una puntuación. Otra puntuación también que se reflejaría sería la de la evaluación T, que se refleja con la T mayúscula, que significa que esta puntuación permite registrar y en una hoja para todo el tipo de material, y con distintas calificaciones a una misma métrica. Un ejemplo de esto sería en una hoja donde se dan diferentes tipos de puntuaciones, las cuales de ellas serían una escala femenina y van desde las puntuaciones altas, las moderadas, las medias y las bajas. Pero las escalas muy bajas no se interpretan en la escala T, ya que estas no van de acorde a este tipo de evaluación. También estos dos tipos de puntuación o calificaciones que se interpretan de esta manera se pueden utilizar también en el protocolo del test de la personalidad. Otro tipo de evaluación que también se utiliza para los tests sería como lo son la escala de la F, la escala de la L y la escala de la K, que estas también sirven como sigla, y ellas se escriben entre paréntesis. La escala de la F significa que está en una infrecuencia. La escala de la L significa que es una mentira, y la escala de la K significa que es una corrección. Todas estas tienen una puntuación mayor o menor que también sirven para el protocolo de evaluación de un test. Concluyendo con este tan importante tema para nosotros como futuros profesionales en psicología, quisiera destacar las ventajas que nos aporta el MMP. Una de estas, como nos dimos cuenta, es que el test es un excelente medidor de los rasgos de la personalidad, y no solo es utilizado para medir problemas psiquiátricos de la salud mental, sino que también se usa en ramas de la psicología, como lo es la psicología ocupacional. También se puede utilizar para descubrir facetas escondidas en la personalidad de los individuos. Es un test muy fiable, ya que consta de unos parámetros específicos para su implementación. Aparte de esto, es válido porque el test es totalmente cuantitativo y cualitativo. Este test fue elaborado por personas expertas en la materia. Entonces, a la hora de evaluarlo, solamente puede ser por un profesional en la materia, que es un psicólogo. Esto es una de las grandes ventajas, ya que cualquier persona a la deriva no va a poder manejar este test. En general, el test no tiene muchas desventajas, ya que nos proporciona muchísimas herramientas, y podríamos decir que una de las pocas cosas que se le pueden acotar al test es que a la hora de implementarlo puede ser un poco tedioso, ya que requiere de cierta cantidad de tiempo y de un espacio adecuado para su evaluación, y que a la hora de adquirirlo pues puede llegar a ser un poco costoso. Pero en general nos damos cuenta que entre la gama de test que nos ayudan a descubrir aspectos de nuestra personalidad, este es uno de los test mejores diseñados. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra intervención. Lo estudiamos con mucho cariño para mis compañeras y yo, y ya.